Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Yo quería arrancar este programa con un homenaje a una compañera telefónica que falleció el día de ayer, Alicia Pi, militante peronista de toda la vida, delegada de FOETRA, miembro de comisión directiva en su momento también de nuestro sindicato. Un ejemplo de coherencia, un ejemplo de lucha, un ejemplo de militancia. Para recordarla en esos términos y para imitar su ejemplo, que es un ejemplo para todos. Y en ese tren arrancar una semana haciendo un pequeño balance de lo que significó la marcha del 24, que por supuesto tuvo una masividad que todos esperábamos, pero a su vez no solamente una masividad, sino una variedad de representación, una cantidad de sectores que bueno, venían ya manifestándose, pero se ampliaron y esa diversidad no se pierde, sino que aumenta, ¿verdad, Hugo? Verdad, Claudio. Antes que nada me quiero sumar al saludo del homenaje a la compañera de FOETRA. Gracias. Y bueno, y también al saludo de todos los 350.000 argentinos que estuvieron en la Plaza de Mayo y que estuvieron también en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, en todas las grandes ciudades. Estamos hablando de una movilización de millones de personas en todo el país, homenajeando a los desaparecidos, homenajeando la memoria del país y bueno, repudiando estas políticas que bueno, hoy prácticamente se están repitiendo. Claro, estamos hablando de hoy un dólar que cerró a 43,70, estamos hablando del cierre de fábricas y si comparamos números, que esto lo va a hacer más adelante Mariana, en temas económicos, podemos decir, durante la dictadura se cerraron 20.000 fábricas, se abrieron 400 centros clandestinos de detención, se realizó un mundial en un gasto de 500 millones de dólares. A 1000 metros de la cancha de River estaba la ex ESMA, donde miles de personas fueron torturadas, asesinadas, llevadas a vuelos. Bueno, la historia que todos conocemos y que se trata de negar. Y en base a esto me quiero detener en una cosita que me dijeron algunos vecinos de la Plaza Riachuelo y otras plazas también de la capital federal. Se borraron los pañuelos que se pintan habitualmente en las plazas. Horacio Rodríguez Larreta mandó a las cuadrillas de espacios verdes a borrar eso. Lo mismo pasó en Avenida de Mayo, entre Perú y Bolívar. Se tapó un mural, estos murales que son muy habituales en la ciudad de Buenos Aires, murales artísticos muy bonitos, hay que decirlos. En este caso particular les molestó que era un mural por el 24 de marzo. Pero bueno, metiéndonos de lleno en los temas de números, en los temas económicos. Mariana, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas pasó noches. durante esos 7 años de dictadura en temas de economía, en temas de números? Está muy bueno plantear alrededor de esta fecha, el 29 de marzo, la memoria, no solo respecto a lo que ocurrió en términos de desapariciones y violaciones de derechos humanos, sino recordar que eso tuvo que ver con instaurar un determinado plan económico. Yo traje 3 rasgos de ese plan económico que además se asemejan a algunas cuestiones que están pasando hoy en día, entonces está bueno el paralelismo. 3 rasgos que no agotan todo lo que fue el funcionamiento de la economía en esos años, pero que son bastante ilustrativos. Y el primero no puede ser menos que el endeudamiento externo. Fue un rasgo de ese periodo. La deuda externa total era menos de 8.000 millones de dólares en el año 75 y en el 82, cuando estalla la crisis de la deuda, era de 43.600 millones, se más que cuadruplicó. Y eso tuvo que ver con el endeudamiento privado y el endeudamiento público también. Y en el gráfico ustedes pueden ver una comparación a lo largo del tiempo, donde los dólares de cada momento son homogeneizados y mirados en el poder adquisitivo que tiene el dólar en 2017. Claro. Una forma de poder comparar un periodo histórico tan largo. Y está calculado como promedio anual. Y fíjense que mientras que en los años de la dictadura hay alrededor de 10.000 millones de dólares de endeudamiento público externo,
Durante el gobierno de Cambiemos, esa cifra es de alrededor de 30.000 millones Ya por es año. impactante el número de la barrita roja como supera a todas las demás. Supera a todas las demás. Hay ahí un inicio del proceso de fuerte endeudamiento externo con las consecuencias que trajo sobre nuestra economía, que está en la dictadura y que fue muy fuerte en ese momento. El periodo actual, la verdad es que no se queda para nada atrás. Sino todo lo contrario. Y este endeudamiento externo además no tuvo que ver con una ampliación de la capacidad productiva argentina, con inversiones que mejoraran nuestra economía, sino con un proceso de especulación financiera que en ese momento tenía que ver con la especulación cambiaria, con la tablita de Martínez de Oz, y que se reflejaba también en la fuga de capitales. No casualmente, otro fenómeno que podemos encontrar hoy en día. En aquel momento, en esos años, se acumularon 30.200 millones de dólares de aquel momento de fuga de capitales, y de nuevo hay una filmina que compara con el momento actual. Y fíjense que mientras en ese momento eran 11.300 millones de dólares anuales en promedio, sí. Ahora estamos hablando de 20.900. Casi de el nuevo, doble. estamos en valores que son no solo comparables a los de aquel periodo, sino que incluso son muy superiores. Y otra contracara de esta especulación financiera, de esta acumulación financiera que primó en ese momento, tuvo que ver con la destrucción del tejido productivo local y en particular de la industria, que fue muy golpeada por este mecanismo de acumulación y también por la apertura externa, por la sobrevaluación cambiaria. En ese periodo de la dictadura, si uno compara información de censos económicos, desaparecieron 4.168 establecimientos industriales en todo ese periodo que incluye a los años de la dictadura. Durante el gobierno de Cambiemos, en 3 años, lo dijimos hace poquito acá, 3.493 empresas industriales menos. De nuevo, vuelven a ser procesos en estos aspectos muy comparables. Estamos hablando que Cambiemos lleva la mitad de tiempo en el gobierno de lo que llevó la dictadura prácticamente, y ya en el cierre de fábricas, Claudio, está empatando a lo que hizo la dictadura. Hay cosas que son iguales, cosas que son parecidas y cosas que no lo son. Para eso hoy tenemos invitados que nos enorgullecen que estén en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Pedro Troiani. Osvaldo, compañero. Hoy, en realidad, vos ya nos habías visitado, habías estado en un programa anterior y habías tenido poco tiempo para Sí, contar. fue tu cortito porque experiencia. tuve problemas con el tráfico y me volví loco para llevar, pero llegué tarde. Entonces pudimos hablar algunas palabras, hablamos, pero hoy podría conversar un poco más con ustedes. Y gracias a ustedes por invitarnos. No, porque está a tenemos, tu disposición. este programa que se llama Cultura del Trabajo nos invita, y orgulloso de estar acá yo en nombre de todos los compañeros que nos siguieron en esta causa, del juicio con la causa contra Ford. Y le quiero decir de que el juicio que tuvo sentencia con los directivos de Ford condenados tuvo poca trascendencia en el periodismo argentino. Fue una lástima que se perdieran esto, porque esto es histórico. Es la primera vez que se condenan a directivos que colaboraron con la dictadura, con la represión, y de llevarse a los compañeros de su lugar de trabajo. Si quieres, cuento un poquito. Por favor. Antes del 24 de marzo, la relación con la empresa era relativamente buena. Había conflicto porque estaba convulsionado el país y después de la muerte de Perón se convulsionó todo, pero en ese momento el sindicalismo era fuerte porque había producción, no había desocupación. Al contrario, Ford quería producir y hacía 215 coches por turno y llegó a ser el tercer turno. Y el problema nuestro, los conflictos que teníamos, era de que nos aceleraban la línea porque ellos querían llegar a 250 y nosotros con la misma gente no se lo permitíamos. Avanzaban la línea y nosotros íbamos a mantenimiento a que la volvieran a bajar, si no trabajábamos a desgano, y esos eran los conflictos con Ford. Un conflicto sindical de ritmos de producción que se da a diario Sí, en cualquier lugar de trabajo. Nosotros teníamos el problema de la contaminación de plomo en la planta de estampado, que no lo podíamos solucionar. Los coches tenían que ser estañados y la gente se intoxicaba con el plomo.
teníamos la planta de pintura con el mismo problema. Y esas fueron las luchas que fuimos consiguiendo un montón de cosas. Y nosotros llegamos en el año 75, llegamos a firmar el mejor convenio del país y fuimos orgullosos de eso. Se consiguieron montones de conquistas. Hasta ahí la cosa venía con que la FOR necesitaba protección y llegó prefectura a cuidar los lugares alrededor de la fábrica. Eso fue antes del 24. Nosotros lo veíamos que ellos habían pedido seguridad y bueno, la tenían ahí. No entraban a la planta y los veíamos afuera. El 24 de marzo se produjo algo insólito en FOR. En FOR invadió el ejército, entraban camiones del ejército como en su casa. La FOR le permitió instalar un cuartel hicieron un cuartel. Hicieron un cuartel en el campo de deporte al lado del Quincho y nosotros pensamos que eso, tanta seguridad para FOR, no, era para llevarse a los delegados. Ahí se llevaron a los primeros 5 que, por ejemplo, uno de los delegados era delegado al administrativo, que FOR no le gustó de que se afiliaran esos compañeros. Uno de las peores torturas las recibió Perrota. Se llevan a 2 compañeros más del comedor, que el comedor eran muchachos jovencitos que los incorporamos a nuestro convenio, llegaron a tener el 100% de aumento en ese paso al gremio nuestro. FOR no quería que se afiliaran los administrativos como al estilo norteamericano, ¿no? O sea, Sí. administrativos no pueden estar organizados y sí pueden estar los de overol, Claro. blancos y azules. Bueno, el día 24 se llevan a los primeros 5 compañeros. Nosotros pensamos que era una cosa de rutina, que volvían al otro día. Y bueno, al otro día estaban los familiares en la puerta de casa de la fábrica preguntando por ellos. Y así fuimos desapareciendo. Yo fui testigo de todo esto porque fui en uno de los últimos grupos que se llevan. Yo caigo el 13 de abril y bueno, en el Quincho, pasamos todo por el Quincho y ahí sufrimos tortura dentro de la misma fábrica, mientras en el mismo momento que estábamos de tortura nos llegaban los telegramas que estábamos faltando sin aviso. Macabro. Macabro. Los familiares buscándonos por todos lados. Bueno, ahí sufrimos tortura, 60 días desaparecidos, 1 año en cárceles de Devoto y La Plata. ¿Esto en qué fecha fue? La fecha fue el 24 de marzo empezó. Yo Fue caigo a el partir 13 del de abril. 24. Yo caigo el 13 de abril. Y bueno, ahí sufrimos todo el problema de la represión y las torturas. En esos 60 días lo pasamos malísimamente mal, después nos blanquean. Y bueno, después de la libertad, sufrimos la libertad vigilada. Todos los compañeros estábamos bajo... Esto 1 año después fue, después que cayeron en la cárcel de Devoto, me dijiste. Sí, cuando nos dan la libertad al año, en La Plata nos dan la libertad al año de haber estado detenido, salimos y estábamos bajo libertad vigilada. Entonces que teníamos cada 20 días, 1 mes, 2 meses, teníamos el ejército en casa, sufrimos de vuelta detenciones muy esporádicas porque nos llevaban a la mañana y nos dejaban salir a la tarde. O sea que el sufrimiento nuestro y de la familia, en este caso, la familia, lo que sufrieron las familias nuestras buscándonos por todos lados, señora fue a Coordinación Federal, donde fue un lugar de secuestro, a Campo de Mayo, y bueno, de ahí, esos 7 años, ni hablarlo ni con los vecinos, porque muchos te marcaban como que eras un subversivo o era un tirabomba. Y entonces a veces te negaban hasta el saludo, hasta los mismos vecinos. Hasta que, viste, bueno, vuelve la época democrática y yo cuando veo que juzgan a la Junta Militar, ahí se me despertó la mente y digo, ¿por qué tenemos que soportar semejante castigo? Nosotros éramos compañeros que no militábamos políticamente, éramos gremialistas, estábamos reconocidos por el ministerio y nos tocó esto
de estar hoy sufriendo todo lo que estaba sufriendo la familia y todo lo demás. Yo tenía un hijo enfermo, cuando salgo tengo un hijo muy enfermo, lo habían dado que no iba a seguir viviendo porque tenía un problema grave en el hígado. Y bueno, ahí empezamos con una denuncia contra el general Rivero, que era el jefe de área militar. Sale una denuncia y nosotros nos presentamos como querellantes. Empezamos como querellantes en un juicio que no prosperó porque ahí vino la ley de obediencia debida y se cortó. Claro, todo el esfuerzo que venían haciendo quedó diezmado. Y después vino, después de la obediencia debida, vino el punto final con el gobierno de Menem y ya prácticamente había que olvidarse de pedir justicia. Bueno, Néstor Kirchner abole toda esa ley y fue un éxito para nosotros, que igualmente nos costó un triunfo llegar a la justicia. Por eso se presentó el juicio, en un juicio por la verdad. El juez Kroll se llama Félix Kroll, hace una denuncia contra Ford y la presenta en Comodoro Pi. Bueno, en Comodoro Pi esa denuncia molestaba. Nosotros nos presentamos todas las veces que pudimos. El juez la dio como que tenía que pasar a San Martín. La pasaron a San Martín. En San Martín pasaron 3 jueces, ninguno se quería hacer cargo. Llega la jueza Alicia Vence. Tuvimos una reunión con ella. Incluso yo ya estaba cansado de todo esto por todas las vueltas que habíamos dado y yo tuve una pequeña discusión con ella diciéndole de que no se animaban contra Ford porque Ford era una multinacional y que nadie quería hacerle un juicio a Ford porque tenían miedo. Y ella me respondió de que, dice, mira, a mí, dice, este puesto, dice, no me lo regaló nadie. Dice, yo me lo gané con estudio. Y yo no le tengo miedo a Ford ni a ninguna empresa multinacional. Y bueno, al poco tiempo los imputó, hicimos el reconocimiento en la fábrica, los lugares de detención que tuvimos en el Quincho y los lugares donde nos sacaron, y después los procesó. Y de ahí los mandó a un juicio oral y público, que tuvimos el fallo hace poquito. Me gustaría que Victoria comente sobre el tema del juicio, que ella está muy empapada, colaboró mucho con el juicio. Los abogados nuestros, Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta, fueron los que llevaron el juicio, y la verdad que estamos encantados con ellos y con todos los que colaboraron, porque salió un juicio histórico. Y un juicio que esto sirve para muchos compañeros que están atrás nuestro en los juicios y que puedan servirle este fallo. Claro, Claudio, acá hay que destacar esto que es inédito, porque en los juicios anteriores se hacía foco en los militares, precisamente en la dictadura y en la parte del gobierno, si se quiere, este gobierno de facto que sufrió la Argentina. Pero aquí esto es la punta de lanza porque se juzga por primera vez a las empresas privadas, las colaboradoras, fundamental en la dictadura militar. Sí, tal cual. Participadoras también hay que decir, ¿no? Claro, como partícipes necesarios se Sí. los condenó, efectivamente. Sí, es muy importante la condena, hay una gran cantidad de juicios, porque como saben, ya desde, como decía Pedro, desde los años 80 esto se viene planteando, la represión a trabajadores y sindicalistas, es de algún modo la contracara de los indicadores que presentaba Mariana, ¿no? Digo, el proceso de transformación económica requirió también un grado de disciplinamiento y de control de lo que veían como un problema central para sus indicadores, que era justamente el grado de organización sindical. Pedro nos está marcando acá el grado de organización en la planta, la importancia de los trabajadores de comedor, que de ser, como eran tercerizados, no querían que fueran de SLESMATA, se sindicalizan en el SLESMATA, duplican su sueldo, pelean por condiciones de trabajo. Ahí tenemos un núcleo central de las razones de la represión, ¿no? Y esto que vemos en el caso Ford, en realidad nosotros lo investigamos para 25 otras empresas a lo largo y a lo ancho otras del país. empresas que están implicadas de esta manera. Exactamente, e incluso 5 de esas 25 empresas con la misma característica de tener un espacio de detención dentro del propio establecimiento laboral, que es algo gravísimo en términos internacionales, ¿no? Estamos hablando de 25 casos de empresas a lo largo y a lo ancho del país, siderúrgicas, textiles,
alimenticias, bueno, desde la nueva provincia gráfica en Bahía Blanca hasta Loma Negra, cementera, hasta Ford, Fiat y Mercedes-Benz, multinacionales automotrices, hasta los grupos siderúrgicos más importantes, Acindar y Techint, ingenios azucareros como Ledesma, como Concepción o Fronterita en el caso de Tucumán. Estamos hablando de un amplio rubro de actividades económicas y de empresas que además marcan el terreno, son generadoras de empleo y de algún modo tienen una posición de influencia política y económica en sus regiones muy significativas. Claro, Por y empresas eso, que tienen altas ganancias, ¿no? También hay que decir eso, Ford no estaba pasando una crisis, Ledesma no pasó una crisis, Techint no pasaba una crisis, todas empresas que la levantaban fuerte. lo cual es mucho decir en el marco de lo que estaba planteando Mariana, que es un momento, el de la dictadura, de retroceso industrial y de reconfiguración. En ese contexto, Ford, y esto lo declaró el economista Eduardo Basualdo como testigo de contexto en el juicio, Ford en el año 79 y en el año 80 fue la segunda empresa en el ranking de ventas por primera y única vez en su historia. Por primera y única vez una empresa automotriz tuvo esa posición dentro del ranking de ventas durante la dictadura. Es decir, que este proceso de represión al cual se estaba refiriendo Pedro coexiste con niveles muy altos de ganancia. Todo esto es lo que valoró la sentencia. La sentencia estuvo el 11 de diciembre de 2018. Nosotros tuvimos la ocasión de conversar con ustedes muy brevemente en ese momento, pero fueron publicados los fundamentos de la sentencia, 381 páginas, el 15 de marzo de 2019, hace muy poquitos días, justo antes de la conmemoración del golpe de Estado. Y estos fundamentos de la sentencia son muy novedosos en este camino de judicialización que, como digo, Ford es uno de los varios casos que están en proceso de judicialización. ¿Por qué decís, Victoria, que son muy novedosos? Mirá, los elementos novedosos, en primer lugar, es el análisis de todo este patrón de cuestiones que venía planteando Pedro, que los familiares, que los sobrevivientes y los familiares vienen diciendo hace 40 años, son recogidos tal cual en la sentencia. Hablan de una participación y de un papel muy importante de los funcionarios empresariales en el proceso represivo, que consiste en esto, en entregar listas, en entregar vehículos, en entregar financiamiento, gasolina, alimentos, en mantener estas fuerzas dentro del propio establecimiento fabril, en estar presentes en los secuestros, En la tortura. Por supuesto, los testimonios que Están reflejan presentes en justamente las sesiones la de tortura. voz de uno de los imputados de Sibila en un proceso de tortura, pero además la existencia, lo que implica tener lo que la sentencia llama un centro clandestino de detención, y lo llama así, dentro de la planta fabril, con la existencia de trabajadores desaparecidos dentro de la planta. Por todo esto es que la sentencia dice que hay una responsabilidad no solo del militar Santiago Mar Riveros, sino también de Héctor Sibila y de Pedro Müller, que fueron sentenciados a 12 y 10 años de cárcel. Pero además dice una cosa mucho más interesante todavía, que es que el móvil central de este proceso represivo fue desactivar a estos delegados y a estas comisiones internas que de algún modo eran un núcleo, un contrapeso de defensa de los derechos laborales, que como ustedes saben fueron un eje que acompañó todo el proceso económico que describía Mariana. Hubo una avalancha de legislación laboral, una transformación de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo en temas como tercerización laboral, pero en una gran cantidad de aspectos, una prohibición del derecho de huelga, una suspensión de la negociación colectiva. Pedro hablaba de los logros que habían conseguido en el 75 con la negociación colectiva. Conseguimos el mejor convenio. ¿Qué hace la dictadura? Suspende la negociación colectiva. Los salarios eran fijados directamente por las Fuerzas Armadas. Es por eso que lo que es un juicio penal, que está hablando de algunos hechos, de algunas características, en realidad nos da una pieza central para comprender qué es lo que se puso en movimiento en ese momento y por qué el accionar sindical es tan importante hasta la actualidad, ¿no? Ese paralelo que hacía Mariana entre pasado y presente lo tenemos que hacer también cuando vemos que más de 70 organizaciones sindicales estuvieron presentes en la plaza el 24 de marzo, que se constituyó una intersindical de derechos humanos que tuvo como muestra inaugural una muestra sobre Ford y que la bandera con la cual marchamos los compañeros por la causa Ford estuvo en el medio de las columnas sindicales. Detrás Fue de un las tres orgullo para centrales nosotros, yo digo, fue la mejor marcha, he ido a casi todas las marchas de la Plaza de Mayo y esta para mí fue la mejor, tener la bandera nuestra que se lució ahí, reconociendo al trabajo de los compañeros, que estuvimos unidos todo el tiempo atrás de justicia, porque esto también es inédito que se uniera una gran cantidad de gente afectada por el terrorismo, que nos juntáramos, que éramos 24
que nos juntamos para iniciar un juicio y seguimos unidos hasta el día de hoy. Ahora, esto nosotros decimos, todo este juicio que salió, que se probó todo que no se entiende cómo se comprometió en este tema a la vista de todos. Nosotros nos sobraron testigos. Nosotros teníamos más de 70 testigos y teníamos cientos de testigos que lo presenciaron el tema que lo vieron ahí dentro de la fábrica. Y bueno, hasta los supervisores no tuvieron los capataces que estuvieron citados, no tuvieron otro remedio que reconocer de que ellos nos entregaron. El capataz mío tuvo que decirle al juez, cuando el fiscal lo incrimina, tuvo que decir, sí, a Troiani lo entregué yo. Que eso siempre la fábrica lo negó, la fábrica nunca dijo nada sobre esto. Entonces, bueno, es una satisfacción haber llegado con los compañeros a este fin. Ahora decimos nosotros, este daño que nos hizo a todos los familiares, a todos por igual, porque la sufrimos casi todos igual, ¿quién paga este daño? Nosotros queremos ver si podemos llegar a un juicio laboral, porque la fábrica no tenía verdad seguridad a nosotros ahí. Sin embargo, nos abandonó y fue mucho más que un abandono. Entonces, queremos ver la posibilidad de poder llegar a FOR o a FOR Internacional en un juicio. Digamos, la verdad, esto da para otro programa, pero ¿alguna duda le cabe a usted cuál es la finalidad de los planes liberales de la represión y quiénes somos los destinatarios y cuáles son los objetivos de este tipo de gobiernos? Vamos a seguir en otra próxima de la cultura del trabajo relatando esto y otros casos que nos van a traer los compañeros. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.